Bueno, lo que tengo pensado un poco para trabajar hoy tiene que ver con un tema que en realidad en psicoanálisis, si uno hace un recorrido por los textos, tiene mucha presencia, pero sin embargo no es un tema demasiado comentado. Sí por algunos autores, por algunos comentaristas, pero no suele ser un tema que se lo aborda con mucha frecuencia. Por eso es que decidí hoy hablar un poco del tema de la perversión, de las perversiones o lo perverso. Vamos a ir viendo con cuál significante nos quedamos. Y bueno, quería comentar primero la modalidad un poco para plantear el trabajo, un poco la investigación que venimos haciendo. En una primera parte vamos a trabajar un poco los textos o el modelo freudiano con respecto a las perversiones. Y bueno, vamos a hacer un corte. En una segunda instancia vamos a abordar la propuesta que Lacan tiene para estos temas, pero más allá de la puntualización exacta del tema de la perversión, de alguna manera todos estos textos o estos autores que vamos a ir comentando y citando van a ir haciendo un recorrido por todo lo que implica la clínica en psicoanálisis. Así que entonces tenemos, lo voy a dejar así, vamos a hacerlo un poco más práctico y ponemos las perversiones y lo perverso. Esto para dividir un poco las aguas de lo que voy a intentar hablar hoy. Bueno, en realidad siempre la cuestión de la perversión, que llamamos un discurso, después vamos a ver por qué, implica siempre la idea de una estructura. Freud en realidad articula esta concepción casi desde los comienzos de su obra. Yo hoy traje varias citas que me gustaría comentar en donde él va haciendo una puntualización y una serie de definiciones que a lo largo de su obra van cambiando, pero sí van manteniendo como cierta idea o cierta constancia, que después vamos a ver por qué Lacan viene a aportar un poco con todo esto. Una de las definiciones que a mí me generó más interés, partiendo de lo que se entiende desde la etimología, es la idea de desvío. Esto sí es tomado por Freud, y lo podemos poner acá. Entonces tenemos desvío. La idea de desvío viene dada por también una idea que existe que tiene que ver con lo que Freud entiende por normalidad. Lo que hace a la actividad sexual, fundamentalmente. Entonces dice, cito un texto de Freud del año 1905 que se llama Tres ensayos para una teoría sexual o Tres ensayos de una teoría sexual, dependiendo de la edición. Yo lo saqué de la edición de Ballesteros, pero bueno, hay otras ediciones. Lo fundamental de este texto tiene que ver con el nudo que se genera o la relación que se genera entre lo que él entiende por las perversiones y la pulsión. De hecho, él viene haciendo un recorrido acerca de lo que se entiende por pulsión, después se va a ir modificando, pero de alguna manera hace una introducción. Entonces dice que en el ser humano lo que existe es una pulsión sexual que según él parte de una entidad biológica, que según él parte de un estímulo. Entonces dice, y en función de ese recorrido es donde en algún momento del trayecto se genera una inhibición y es ahí donde se produce el desvío.
leo la cita para ir pensándola. Dice: la opinión popular posee una bien definida idea de la naturaleza y caracteres de esta pulsión sexual. Se cree firmemente que falta en la infancia, que se constituye en el proceso de la maduración de la pubertad, que se exterioriza en los fenómenos de atracción que un sexo ejerce sobre el otro y que su fin está constituido por la cópula sexual. Después continúa: la persona de la cual parte la atracción sexual la denominamos objeto sexual, y el acto hacia el cual se impulsa la pulsión, fin sexual. Y concluye que es necesaria una investigación para establecer las relaciones que dichas anormalidades guardan con lo considerado normal. Entonces tenemos varias cuestiones que él plantea acá. En una primera instancia, su idea de pulsión, lo cual nos lleva a pensar la idea de objeto sexual y la idea de fin. Hay una cuestión interesante en esto que plantea Freud, también es una idea que es bastante discutible, sobre todo por los autores que vinieron después y sobre todo por la propuesta de Lacan, que tiene que ver con esta idea de que la pulsión tiene una conceptualización energética. Esta es un poco la crítica que se hace, que la pulsión de alguna manera parte de un órgano, atraviesa un recorrido y desemboca en un objeto. Él dice justamente que el fin hacia el cual apunta la pulsión tiene que ver con la reproducción. Y justamente todos los actos o las perversiones que se empiezan a suscitar en el medio tienen que ver con los desvíos que suele haber en el medio. Por lo cual, Freud plantea que hay una suerte de inversión, que esta es otra de las definiciones que da. Inversión del fin, ¿no? Y también, bueno, y del objeto. Digo, cuando él plantea estas cuestiones, nosotros podíamos, él lo plantea, pero en este texto sobre 3 ensayos, él dice de alguna manera que todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, la bisexualidad, la degeneración, los impúberes, los animales como objetos sexuales, son todas inhibiciones y son todos desvíos de lo que él entiende que debería ser el culmine o el fin pulsional que tiene que ver con la reproducción. Con lo cual él sigue posicionado en esta postura con un basamento, digamos, biológico, y la sigue pensando como una energía y como algo fundamentalmente que el ser humano, él no habla de sujeto, pero digo que el ser humano o el sujeto tiene. Lo cual ya está planteando una problemática, porque de alguna manera él piensa que cuando introduce, por ejemplo, el concepto de libido, que lo sigue pensando como una energía, la libido justamente lo que hace es catequizar con la energía a un objeto que se encuentra por fuera del sujeto. Entonces, bueno, acá hay algunos inconvenientes, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que en realidad la sexualidad, si la pensamos desde el vamos, ya tiene todas estas características. Cuando Freud habla de pulsión, esto lo podemos, vamos a borrar un poco, porque el concepto de pulsión en las perversiones es muy importante. Dice:
hablando del fin sexual, que es un poco lo que yo decía recién, dice Freud: como fin sexual se considera la conjunción de los genitales en el acto denominado coito, es un poco lo que comentábamos recién, que conduce a la solución de una tensión sexual. Pero aún el acto sexual más normal integra visiblemente aquellos elementos cuyo desarrollo conduce a las aberraciones que hemos descrito como perversiones. Las perversiones son transgresiones anatómicas de los dominios corporales y destinados a la unión sexual o de tensiones en aquellas relaciones intermedias con el objeto sexual, que normalmente deben ser rápidamente recorridas en el camino hacia el fin sexual. Es un poco larga la cita, ahora la vamos a ir repasando. Esto fue en el año 1905. Lo que pasa es que en el año 1915 Freud habla de las pulsiones, lo voy a poner acá chiquito, y sus destinos. Acá es donde conceptualiza y sus destinos. Empieza diciendo que es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y más abajo dice, o en otro momento dice que es un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo que alcanzan el alma. Una magnitud de la exigencia de trabajo impuesta a lo anímico, a consecuencia de su conexión con lo somático. Bueno, está claro que en realidad la concepción teórica e incluso también clínica de la cual él parte tiene que ver con un piso, con un origen biológico, y que de alguna manera la idea de aparato psíquico, que es en donde todos estos elementos para él se conjugan, tiene que ver un poco con esta idea de que existe una interioridad y una exterioridad, es decir, el sujeto pasa de un plano a otro en estas relaciones. Menciona, por ejemplo, que la pulsión, que esto es importante, a ver si encuentro la cita, puede tener diferentes destinos. Menciona la transformación, en lo contrario, acá nosotros podríamos ubicar la pareja sadomasoquista o sadismo-masoquismo, para él, ¿no? La represión, la sublimación, son todos conceptos que vamos a ir viendo. Y la cuarta es la orientación contra la persona propia. Esto quiere decir, por ejemplo, acá estaba la pareja sadismo-masoquismo, acá tiene que ver con un cambio, digamos, pasar de un plano sádico a un plano masoquista, digamos. De estas cuatro que él menciona, las que podemos trabajarlas todas, pero bueno, no. Las que vamos a pensar fundamentalmente, por lo menos ahora, es el destino de la represión y de la sublimación. ¿Por qué digo que estas dos son casi fundamentales? La represión para Freud es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa que él atribuye fundamentalmente a la estructura neurótica. Lo cual esto tiene mucho que ver con su conceptualización de lo que es el aparato psíquico.
Es decir, que existe una fórmula que él da en la cual las tres estructuras que pensamos como la neurosis, la psicosis y la perversión, para Freud tienen que ver con cómo opera en cada estructura este mecanismo. Él menciona, por ejemplo, que... A ver si me equivoco cuando lo escribo. Vamos a poner así. Represión. Que es, lo pueden encontrar en alemán como Verdrängung. Forpulsión. Bueno, voy a hacer un comentario sobre esto. Que es Verwerfung. Voy a escribir bien. Y repudio, desmentida. Bueno, lo vamos a ver como desmentida, que es la definición que da Lacan en este sentido. Y la van a encontrar como Verleumdung. Lo cual esto ya genera un problema, porque da la idea de que el aparato psíquico para Freud es una entidad que se encuentra dentro del sujeto y que cada estructura está delimitada según cómo operen estos tres mecanismos. Digo que es un problema porque en realidad nosotros podríamos pensar que las estructuras clínicas no están determinadas solamente por estos mecanismos, sino que, como hemos dicho muchas veces, puede haber represión hay represión en la psicosis, hay desmentida en la neurosis, hay forclusión en la neurosis también. Es decir, no son exclusivos de cada mecanismo, de cada estructura, sino que esto se va modificando. Quería leer una cita que no la encontré. Bueno, en el año 1927 Freud escribe un texto que se llama El fetichismo, y es en realidad, por lo que yo estuve leyendo, estuve investigando, es en realidad el único texto en donde, pienso que es el único texto en donde Freud habla de la desmentida relacionado a la perversión y relacionado al fetichismo. Me parece que la idea de que la forclusión tiene que ver con la psicosis y la idea de que la desmentida tiene que ver con la perversión, en algún punto tiene más que ver con los autores que vinieron después y con el armado teórico que hicieron después que con lo que Freud intentó decir. Incluso trabajos de él sobre la psicosis, bueno, tenemos el caso del presidente Schreber, pero más allá de eso no hay mucho más. A diferencia, por ejemplo, de lo que investigó con respecto a la represión, que en ese sentido sí hay mucho material. Entonces, habíamos dicho que esto me olvidé de ponerme. Él piensa esto para la neurosis, esto para la psicosis y esto para la perversión. Están bien delimitadas, digo, si uno lo lee se da cuenta que en realidad las tres estructuras se forman en función de una lógica que él la piensa en el sentido de un aparato y de una cuestión energética. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto lo voy a sacar y lo vamos a exploreamos.
¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que se reprime? ¿Qué es lo que se concluye? ¿Qué es lo que se desmiente? Lo pongo, vamos a poner así. Ustedes saben que digo, si esto lo quieren rastrear, lo encuentran en un texto que se llama La interpretación de los sueños. En el capítulo 7, Freud describe un sistema que tiene que ver con lo que comúnmente se denomina esquema del peine. Es decir, para Freud, lo inconsciente son huellas némicas. Entonces tenemos así. Él sostiene que cuando una representación se hace intolerable para la conciencia, opera un mecanismo que en la neurosis tiene que ver con la represión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es un trabajo de separación entre la representación, vamos a ir un corte entre la representación y el afecto. Este mecanismo está basado en lo que él entiende por lo que él llama el principio del placer, que es la idea de que el aparato tiene un sistema que lo que intenta es bajar la tensión del aparato psíquico para que sea tolerable en un momento. Después vamos a ver que esto cambia, hasta ahí nomás, pero cambia. Entonces lo que se reprime es la representación, y lo que suele suceder en, por ejemplo, la neurosis es que el afecto, él dice que el afecto, en el caso de las histerias, por ejemplo, de conversión, está depositado en el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de la fobia, está anudada a otra representación, una representación que es palabra. Bueno, lo explico. En el caso de la psicosis, en realidad habla de una no inscripción. Hay un repudio, hay un rechazo de un significante. Y en el caso de la desmentida, hay una inscripción, pero lo que se desmiente, o lo que en este sentido se reniega, es de la castración. Vamos a poner así. La diferencia es que acá él plantea que sí hay inscripción. Hay muchos autores que piensan que acá no. Eso para pensar un poco cómo Freud presenta su modelo teórico y su práctica clínica. Luego nosotros hoy podremos pensar que en realidad todos estos postulados, si bien pueden generar interés y lo podemos pensar como importante para la lectura o importante para debatirlo, son de alguna manera, si pensamos la clínica actual, inviables, digamos, ¿no? El otro de los términos que quedaba era el de la sublimación, que el tema de la sublimación, con respecto a las perversiones, él las plantea como casi fundamental, porque bueno, la sublimación viene a ser un poco uno de los destinos que él plantea de la pulsión, y de alguna manera nosotros podríamos pensar que, si ponemos, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, digo, si tomamos como ejemplo a Sade o al Marqués de Sade, nosotros podemos pensar que
todo lo que para Freud se genera en la fantasía, podemos pensar, o lo que se genera dentro incluso del aparato psíquico, encuentra una especie de solución de compromiso cuando en vez de llevar a cabo un acto de lo que él, o lo que él llama un acto, un gesto perverso, digamos que sale por otro lado. En vez de matar a alguien, escribe un libro, digamos, sobre eso. Lo cual esto en realidad ya es un problema plantearlo así. Ahora voy a borrar. Porque en definitiva, para él, ¿qué es la perversión? Esto se puede definir como, para entrar ya, habíamos dicho que parte de una etimología que tiene que ver con un desvío. Para recapitular un poco, ¿no? Ese desvío tiene que ver con lo pulsional. Para Freud la pulsión tiene una entidad energética que parte de un punto y llega a otro. Entonces podemos poner, tiene un recorrido. Y en el trayecto de ese recorrido, por inhibiciones o por distintas complicaciones que pueda llegar a tener ese trayecto, se desvía o se invierte, que esa era la otra definición, ¿no? Y mencionamos que plantea a la neurosis, a la psicosis y a la perversión como tres estructuras separadas. Esto está bien marcado y es hasta casi mecánico, físico pensarlo así, porque de alguna manera él dice, bueno, para la neurosis corresponde cierto mecanismo de defensa, para la psicosis corresponde cierto mecanismo de defensa y para la perversión aparece otro. Entonces, de alguna manera, son todos elementos que hacen a una estructura, pero es una estructura que él la plantea como que el sujeto tiene esa estructura. Incluso en términos de lugar. Hay un texto muy interesante que nos va a conectar directamente con, que después es un texto que retoma Lacan, que es un texto freudiano de 1919, que se llama Pegan a un niño. Freud analiza en ese texto casos de adultos, pero en los cuales surgen o van surgiendo diferentes fantasías ligadas al azote o al castigo de un niño. Con lo cual, en realidad, ya existe una articulación entre estas fantasías y lo que él va planteando, o lo que él plantea con respecto a lo que se entiende por el complejo de Edipo. Es decir, para Freud, en realidad, todas estas cuestiones y la salida sexual, si se quiere llamar así, tienen que ver por cómo ese sujeto atraviesa el complejo de Edipo. Que en el caso de él, lo plantea en términos más, podríamos decir, imaginarios, en el sentido que la tríada es niño, madre y padre, y los intercambios que existen sí están planteados en términos incluso cronológicos e incluso físicos, porque en realidad cuando habla de castración o rechazo, que en realidad lo que hablábamos antes era que el juego que se da tiene que ver con